El Encuentro Nacional de Promotores de Lectura es un espacio que nació con nuestra fiesta del libro. Este año ambos cumplieron 14 ediciones de llevar promoción, difusión y sobre todo encuentros de ustedes. Este año, por supuesto, todo nos ha cambiado, un año distópico. En 2020 nos vemos en la virtualidad. Quiero darle la bienvenida a este Encuentro Nacional de Promotores de Lectura a todas las personas que se han inscrito, que están aquí conectadas, que han sacado el tiempo para estudiar, para aprender, para conocer, sobre todo para dialogar. Medellín cuenta, como ustedes saben, con un plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad. Tenemos una apuesta político y administrativa por el fomento de todas las formas de leer y quiero reiterarles el agradecimiento y la bienvenida a este Encuentro Nacional de Promotores de Lectura y también, por supuesto, agradecer a Confenal con nuestro aliado clave en este espacio. Quiero que disfruten mucho estos 3 días de encuentro, de diálogo, de conversaciones y sobre todo de lecturas. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludarlos a todos los participantes en este Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, un evento que ya se acerca a los 14 años, 14 eventos de este tipo desarrollando en alianza entre el municipio de Medellín y Confenalco Antioquia. Un evento que en esta oportunidad, digamos, tiene como tema central esa relación entre la práctica digital y el ser humano y su incidencia o su relación directa en la lectura, la escritura, la oralidad de las personas, cómo se relacionan estas cosas, si se facilita esta práctica o se obstaculiza. Tenemos todos un reto importantísimo y es no perder esa humanidad, no perder ese sentido del ser humano en prácticas como esta y en momentos en donde digamos la tecnología nos brinda unas oportunidades, nos plantea unos retos, pero simultáneamente nos deja grandes incógnitas. Para los mediadores de la lectura, para los maestros, para los bibliotecarios, para todos los familiares, tíos, abuelos, primos, hermanos y demás. Espero que disfruten mucho estas conversaciones, estos diálogos, estos intercambios de saberes. Es necesario mantener un nivel reflexivo sobre lo que nos está sucediendo y, como decía ahora, la incidencia de esta virtualidad y este mundo digital en estos conceptos. Lo que buscamos desde Confenalco Antioquia y desde el municipio de Medellín es lograr una trascendencia en la tarea de visibilizar estas iniciativas, de que podamos tejer redes entre distintas personas, instituciones, municipios y demás, que podamos cumplir esa labor de promotor de la lectura, un promotor de la lectura que nos ayude a desarrollar ciudadanía entre los niños, jóvenes y adultos, un promotor de la lectura que a partir de la palabra nos permita formar finalmente ciudadanos. Señores, les quiero dar la bienvenida, les quiero dar el agradecimiento por su dedicación, por su apoyo, por estar aquí, por conectarse aquí con este tema, estas preguntas, estas inquietudes que nos están movilizando tanto. Les dejo la invitación para que entreguemos aquí todo nuestro interés, toda nuestra participación y todo nuestro compromiso. Les mando un abrazo y les deseo muchos éxitos en esa bella labor de la promoción de la lectura. Que estén muy bien. Un saludo especial para todos los asistentes a la 14ª versión del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Reconocernos como interlocutores válidos a través de una pantalla, ver conscientemente las brechas que existen entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no, entender la realidad de las fronteras entre lo urbano y lo rural, también las que existen entre lo análogo y lo digital.
Atrevernos a soñar alternativas para tener un mundo más equitativo, entendiendo al libro como un canal de comunicación y transformación, y sobre todo comprender al lector como un ser humano en transformación y adaptación a las nuevas formas de comunicación y subsistencia en la explosión de información a la que accede. En resumen, entenderlo desde las humanidades digitales es la invitación que Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín traemos para ustedes en esta versión de nuestro encuentro, que esperamos disfruten y contribuya a que en sus regiones pueda dibujarse la cartografía de la promoción de la lectura en los nuevos tiempos. Nuestra gratitud con ustedes por su presencia y un abrazo enorme para todos. Bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos al 14º Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y de Confenalco Antioquia. Este evento, desde hace años, nos congrega en torno a reflexiones sobre la lectura, la escritura y la oralidad. Y esta es la primera ocasión en la que lo haremos de forma virtual. Mi nombre es Felipe Ávila, del área de fomento de la lectura de Confenalco Antioquia, y esta mañana tengo el gusto de presentar a quien hará la ponencia inicial del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Se trata de Daniel Casani. Daniel es profesor, escritor, investigador, filólogo y tiene un doctorado en didáctica de la lengua. Es además un escritor prolífico en temas de lectura, escritura, oralidad. Algunas de sus publicaciones son, por ejemplo, La cocina de la escritura, Laboratorio lector, Afilar el lapicero, entre muchos otros. Y tiene además más de un centenar de textos académicos publicados en revistas científicas. Daniel Casani también hace parte de los consejos de las revistas, de 15 revistas a nivel mundial, del comité editorial de dichas revistas, y desde el año 2004 es director de un grupo de investigación sobre literacidad crítica. Estamos muy felices de poder contar con Daniel Casani para abrir este 14º Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Daniel, muy buenos días, buenas tardes para ti en España y bienvenido. Muchas gracias, Andrés Felipe. Muchos saludos a todos mis colegas paisas y colombianos y americanos que nos estén escuchando. Les saludo desde Barcelona, desde mi casa, y espero pues poder contribuir a este encuentro con una bonita conferencia que les pueda interesar y que les explique de algún modo algunas de las particularidades de la lectura y de la escritura en esta época tan terrible que nos toca compartir. Entonces voy a compartir con ustedes mi presentación. Esta charla se titula Leer y escribir en tiempos de COVID. Y lo que voy a hacer es aprovechar pues esta pandemia que estamos viviendo para reflexionar sobre cuestiones generales de la lectura y la escritura, de la práctica de la lectura y de la escritura y de su enseñanza también. Creo, como expondré, que este virus y esta situación ejemplificada por esta foto que vemos ahora, pues lo que hace es acelerar algunas cosas que ya estaban ocurriendo en nuestras comunidades, y creo que pues con la motivación, el interés y la necesidad que ha generado esta situación es una buena oportunidad aprovechar estas circunstancias para reflexionar sobre la lectura y la escritura, de modo que vamos allá. Yo les dejaré esta presentación a la organización por si ustedes quieren después recuperar algunos datos, pero bueno, después de una breve presentación, pues voy a abordar los distintos puntos que ustedes ven en el índice. En primer lugar, bueno, realmente estamos leyendo más confinados en casa, sin poder salir de casa.
o la situación es tan deprimente que no podemos hacerlo y nos dedicamos a otras cosas. Hablaremos de eso. También habrán visto ustedes que cada vez, pues, en algunos lugares donde había papeles, pues han desaparecido por el miedo a que el papel transmita el virus, ¿no? De modo que hemos tenido que empezar a hacer algunas cosas de modo distinto. Las calles también han aparecido llenas de marcas extrañas que antes no estaban, ¿no? También todos de golpe hemos empezado a sentir un gran interés por temas de epidemiología, de virología, de neumología que antes no nos interesaban. También hemos descubierto que hay gente que miente, que engaña y que defiende ideas extrañas con respecto a la pandemia y la COVID. Hemos aprendido un montón de palabras nuevas que antes no existían. También hemos empezado a leer estadísticas y cifras que probablemente nunca nos habían interesado. Y si son docentes, pues hemos tenido que dar clase en esta época. Y no sé si desde casa, en grupos confinados, en grupos burbuja, como los llaman aquí en España, ¿no? Que serían grupos que no se relacionan con ningún otro alumno dentro de la escuela. Pero sin duda la lectura y la escritura también ha cambiado mucho en esta época, ¿no? Y esta charla es para, de algún modo, mostrarlo. Básicamente la charla pretende responder a esta pregunta: ¿cómo afecta la pandemia de COVID a la lectura y la escritura? Entendiendo que vivimos en una comunidad letrada, o sea, estamos organizados en sociedades que leen y escriben, que organizan muchas cosas leyendo y escribiendo, y entonces esto provoca consecuencias en muchos otros aspectos. Por ejemplo, una de las noticias de la televisión española estos 2 días es que el servicio para pedir las prestaciones por ERTOs, por suspensión de trabajo que ofrece el gobierno, pues han quedado colapsadas, porque la ciudadanía tenemos que solicitarlas escribiendo y leyendo en la web, y las webs han quedado colapsadas. Entonces hay un gran escándalo al respecto de esta situación en momentos muy difíciles en que hay personas pues, que no pueden trabajar y que necesitan estas ayudas, ¿eh? Entonces, para responder a esta pregunta de si leemos hoy más que ayer o no, si leemos del mismo modo, si escribimos igual, si la educación ha quedado afectada, pues me voy a basar en este artículo que ustedes ven en la presentación a la izquierda, que se llama Letrismo en la época de la COVID-19. Es un artículo extenso que publiqué en septiembre en una web mexicana que se titula Jardín LAC, Lectura, Arte y Conversación, y que es un foro abierto totalmente y gratuito en el que se presentan distintas reflexiones sobre la lectura y la escritura y que les invito a consultar. Entonces, bueno, realmente leemos más ahora que estamos confinados, que no podemos hacer tantas cosas, que están cerrados como mínimo en España o en Barcelona los cines, los teatros, muchos museos, etcétera. Pues no lo tengo tan claro. Algunas personas han dicho que sí, que habían dedicado mucho tiempo a leer estos meses que estaban confinados, pero yo he recuperado esta entrevista que le hicieron a uno de los escritores más famosos aquí en Barcelona, que se llama Quim Monzó, que escribe periódicamente en uno de los periódicos más importantes, y él, de golpe y porrazo, en marzo dejó de publicar, y luego en septiembre, que le hicieron esta entrevista, nos enteramos que no había podido seguir, que sencillamente había pillado una depresión monstruosa, que había casi enloquecido, dice él, con sus propias palabras, que el psiquiatra le había recetado 30 pastillas diarias para superar en los primeros días la depresión que le provocaba toda la pandemia, todo el cierre de todo, y que se sentía totalmente incapaz no solo ya de escribir una columna, sino de leer, y que durante 15 días estuvo sin hacer nada y que luego lo único que pudo hacer es ver películas en Netflix o ver series en Netflix que no exijan pensar mucho, ¿no? De modo que, bueno, pues la situación, aunque no nos afecte mucho, pues es como muy terrible e inevitablemente nos afecta psicológicamente, y la lectura requiere pues una cierta paz, una cierta dedicación
y un cierto espíritu tranquilo que pues algunos no podemos tener en estas circunstancias, sin lugar a dudas, ¿eh? Pero pueden haber otras personas que sí, que pues no se sienten tan afectadas y que puedan de algún modo dedicar más tiempo a la lectura. No conozco estadísticas al respecto, pero no parece que se hayan vendido más libros, por ejemplo, en esta época. Otra situación que ya he mencionado es esta que ustedes ven en estas fotos, ¿no? Si ustedes van a un restaurante en España en estos momentos o a un bar, en el caso que estén abiertos, porque en muchas ciudades están cerradas, ¿eh? Pues encontrarán lo que ustedes ven aquí en esta foto de la izquierda, que yo creo que es la plaza de Salamanca, ¿eh? La plaza principal de Salamanca, en la que ven ustedes que en la terraza pues ya no hay cartas de papel, sino que hay un código QR, ¿eh? Entonces en el código QR con tu móvil, pues como ven en la foto de abajo, pues entras en una página web y allí está pues toda la carta y el menú de comida, de alimentos, etcétera, ¿no? Esto ocurre igual con una exposición, en la foto que ven ustedes aquí a la derecha, o en el teatro. También han desaparecido los programas de mano, las informaciones en papel, los tickets también han desaparecido, el dinero de papel también se está sustituyendo por el plástico, ¿no? Y todo pues para evitar que pueda transmitir virus, ¿no? Y entonces, claro, es igual leer y escribir en estos contextos. Pues no es igual. Quizá lo que estemos leyendo sea lo mismo. O sea, la carta no ha cambiado por el hecho de virtualizarse en los restaurantes o los programas de los museos, los planos de los museos, no han cambiado. Pero evidentemente, si tú tienes que leer en un móvil pequeño, tienes que ir a buscar este documento a partir del código QR, tienes que hacer el esfuerzo mental de imaginarte que lo que estás leyendo es lo que vas a utilizar en este espacio físico, y también tienes que moverte por la pantallita usando el scroll, ¿no? Yendo arriba y abajo. Tienes que abrir distintas pestañas y es muy complicado realmente. Por ejemplo, yo que tengo alguna alergia alimentaria y que necesito consultar los ingredientes de los platos, pues es una auténtica tortura. Es mucho más difícil elegir un menú en estas circunstancias que con un papel, ¿no? Entonces esto claramente no es gratuito y agrava claramente las posibilidades de acceso a la información que tenemos las personas, y probablemente habrá grupos de personas que no puedan participar en estas actividades de lectura porque no saben cómo funciona un código QR o porque tienen muchas dificultades para reconstruir el contexto de comprensión, ¿no? Otra cosa que ha ido cambiando, me imagino que ustedes lo tendrán igual también en su ciudad o en el lugar donde viven, sobre todo si viven en una gran metrópolis, si viven pues en Medellín o en Bogotá o en Cartagena de Indias, en lugares donde hay una alta densidad, es que pues la calle y el espacio público ha aparecido mucho más codificado de lo que estaba antes, ¿no? Entonces en la calle pues te encuentras pues unos indicadores, por ejemplo en las tiendas, como ven ustedes en esta foto que les estoy indicando ahora, con unas flechitas para marcar por dónde tienes que pasar. Hay como indicadores de que tienes que pararte aquí, tienes que mantener la distancia social, dónde te puedes sentar y dónde no, en un restaurante, dónde te ubicas en el ascensor, por ejemplo, o en un lugar para sentarte, o qué baños puedes utilizar. O sea, es increíble la cantidad de letrismo, la cantidad de códigos escritos de distinto modo que han aparecido en las grandes ciudades, acelerando un proceso que ya estábamos viviendo de codificación del espacio público, y que no se piensen ustedes que es sencillo, porque no lo es. O sea, pueden haber algunos símbolos que ya conocemos que podemos entender inmediatamente y sin problemas, pero es muy habitual encontrarte que no te fijas porque nunca antes habías vivido esta situación o que sencillamente no entiendes un código. Y lo ves claramente con tus conciudadanos que muchas veces pues, no respetan estas señales, no porque no quieran, sino porque sencillamente no las han entendido, ¿no? Entonces, esto significa que la vida cotidiana pues cada vez es más letrada,
aunque no hayan letras, son signos también que necesitan descodificarse y implican pues, un proceso mental de reconocer la información que hay en cada uno de estos signos, de estos iconos, ¿no? Y eso pues, es un proceso, como les decía, que va avanzando y que es previo a la llegada de este virus. Aquí tienen ustedes algunas fotografías. A la izquierda he buscado algunas fotografías del Cairo, que es probablemente una de las ciudades más, de las metrópolis con más millones de personas que yo he visitado y que tiene poca alfabetización o poco letrismo. Entonces ustedes pueden ver que sí que hay bastantes carteles en esta fotografía de arriba, pero por ejemplo abajo, donde se ve la densidad de la ciudad, pues no hay tanto. Y a la derecha tienen ustedes lo opuesto, que sería la ciudad de Tokio, en Japón, que es el lugar donde yo he estado, junto con Hong Kong, donde hay más letrismo en la calle, donde hay más codificación de la calle. Aquí pueden ver ustedes a la derecha, en la parte baja, lo que sería un cartel informativo del andén de una parada de metro en Tokio, donde pueden ver ustedes pues que hay códigos de los diversos niveles de las paradas, todas las salidas a la calle están codificadas con una cifra, ven ustedes, se las estoy marcando. Aquí tienen un listado donde hay, por ejemplo, dónde pueden encontrar un desfibrilador en esta estación de metro, dónde hay un teléfono, dónde hay unos baños para minusválidos. Todo está absolutamente codificado, ¿no? Entonces, la presencia del letrismo en las ciudades es un indicador de sofisticación, de desarrollo cultural, de avance tecnológico, también muy claramente, ¿no? Y en este sentido, lo que yo les preguntaría a ustedes es, ¿dónde está Medellín en este eje de poca alfabetización o poco alfabetismo a mucho entre el Cairo y Tokio? ¿Dónde ubicarían ustedes Medellín? ¿Hay tantos carteles como en Tokio, como en las fotografías de Tokio, o no? Esto es un continuo, de modo que habría que verlo, ¿no? Hace algunos años me invitaron a Bogotá en el programa Bogotá Contada, que es un programa, si lo conocen, en el que la municipalidad invita a escritores de distinto tipo a vivir en Bogotá durante unos días y luego tú tienes que escribir un texto, ¿no? Sea literario o no. Yo, como soy más científico que literato, pues escribí un informe sobre el paisaje letrado de Bogotá, en el que precisamente lo que hacía era analizar lo que se podía leer en las calles del centro de Bogotá, ¿no? En la Candelaria, en la Avenida Séptima, en Chapinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el resultado pues era que Bogotá es una ciudad cosmopolita y sofisticada, pero curiosamente es una ciudad monolingüe, o sea, prácticamente no había ningún cartel en ninguna otra lengua que no fuera el español, pese a que supuestamente Colombia y también Bogotá es un país plurilingüe con muchas comunidades con distintas lenguas, ¿no? Que no tienen ninguna presencia pública, ¿no? Entonces, la pandemia también nos está mostrando, ¿no? Que básicamente se comunica con una lengua, la lengua más colonizadora, la lengua más franca de todos, y que en cambio se discriminan a las lenguas más pequeñas y a las comunidades que las hablan, ¿no? Pero bueno, una de las características principales que tiene esta situación que estamos viviendo, sin duda, es el interés por la ciencia, como les comentaba, ¿no? O sea, de golpe y porrazo, sin ser virólogos, ni epidemiólogos, ni neumólogos, ni médicos, todos hemos tenido un gran interés por saber exactamente qué es el índice de replicación, qué es una neumonía bilateral, qué características especiales tiene este virus nuevo, y entonces hemos empezado a consumir mucha información, como ven ustedes en estas capturas de pantalla, de médicos, de un virólogo y un epidemiólogo famosos aquí en España, pues que prácticamente
semanalmente intervienen en los medios de comunicación para transmitir información, ¿no? Entonces, esta es una situación de crisis, claramente, ¿no? Porque ¿cómo puedes entender algo de epidemiología o de virología o de neumología si no tienes ningún estudio en estas disciplinas? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Esta es una situación muy complicada, ¿no? Y es un problema de lo que se denomina divulgación científica, o en inglés se llama Public Understanding of Science, o lo que sería la comprensión pública del conocimiento, ¿no? Y hay un ejemplo paradigmático que les estoy mostrando ahora a la derecha, de una noticia en The New York Times, ¿no? Esta noticia, fíjense que es del año 98, o sea, que es de hace más de 20 años, ¿no? Es un ejemplo clásico de crisis de divulgación científica, ¿no? Y entonces lo que ocurrió es que un domingo de mayo, The New York Times, que es el periódico más importante del mundo, ¿no? El que supuestamente tiene más influencia, pues publicó un reportaje en el que venía a decir pues que la mirada de los médicos sobre el cáncer estaba cambiando y que el cáncer empezaba a ser una enfermedad que se podía curar en la mayor parte de los casos, ¿no? Y entonces se publicaba un titular que decía: cauto entusiasmo ante la llegada de nuevos fármacos que erradican tumores en ratones, ¿no? Y lo que nos decía la reportera Gina Kolata, especializada en medicina del New York Times, era que se estaban haciendo muchas investigaciones en laboratorios con pues buen pronóstico, ¿no? Y que se calculaba que en unos años pues ya pues habría muy buenos tratamientos, como así ha sido, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues el lunes siguiente, el 4 de mayo de 1998, la centralita telefónica de New York Times quedó colapsada de gente que pedía, por favor, que suplicaba el teléfono de Gina Kolata y de los médicos que aparecían citados en el reportaje, porque tenían familiares enfermos de cáncer y querían que se les tratara con estos medicamentos, ¿no? A lo cual Gina Kolata acabó explicando, o alguno de los médicos, que llegaba un momento en que cuando le llamaban le decían: efectivamente, si usted es un ratón yo puedo ayudarle, pero si no es un ratón evidentemente no puedo hacerlo. Perdonen el chiste ácido que acabo de hacer, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo terrible, ¿no? de lo que sucede cuando tenemos grandes necesidades de información científica y además muy urgentes, pero por otro lado la ciencia avanza muy despacio, tiene unos protocolos muy rigurosos y no puede seguir este ritmo, ¿no? Y entonces se crean estas situaciones, ¿no? en la que necesitamos pues gente que sepa divulgar, que sepa explicar con los conocimientos que tenemos la ciudadanía, pues qué es lo que se sabe de este virus y cómo tenemos que comportarnos, ¿no? También lo que ha ocurrido en esta pandemia pues es algo terrible, que es que hemos descubierto que hay gente que piensa de otra manera, ¿no? Lo cual no es malo per se, ¿no? Pero en concreto hemos descubierto que había personas que defendían que este virus no existe, que es un invento, ¿no? Ustedes habrán escuchado pues el bulo, ¿no? La noticia falsa, la fake news, que la teoría, ¿no? Que decía, con algunos personajes famosos detrás, pues que no existía este virus, que era todo un invento y que lo que había detrás era el intento de que toda la población del planeta se vacunara con una sustancia que estaba financiada por Bill Gates, ¿eh? Y que lo que haría sería inocularnos una especie de partícula por la que perderíamos el control de nosotros mismos. O sea, es increíble la teoría y la conspiratoria y totalmente loca que se puede transmitir a partir de aquí, ¿no? Entonces, ante esta necesidad de tanta información, pues lo que sucede es que muchas personas aprovechan la situación para difundir sus ideas. Entonces tenemos muchos charlatanes, muchos vendedores de remedios caseros sin ningún fundamento científico, tenemos muchas personas necesitadas de escenario y de popularidad que se suben al carro y empiezan a lanzar
teorías totalmente falsas sin ningún tipo de fundamento científico. Entonces esto es lo que hay que cuidar también en la educación de la lectura, porque evidentemente no todo lo escrito tiene la misma fiabilidad. Y en este sentido, pues una de las preocupaciones más grandes que tenemos hoy en día es lo que se llama la desinformación, que es precisamente la presencia en un contexto democrático de libre de expresión, pues de discursos totalmente falsos que buscan solo engañar a la audiencia y que no podemos prohibir porque gozamos de libertad de expresión, ¿no? Entonces esto claramente con la COVID se ha acelerado y ha provocado que, por ejemplo, pues haya dependencias específicas dedicadas a perseguir los bulos vinculadas con la COVID, los bulos de salud, ¿no? De modo que es un aspecto importante, como pueden ver ustedes en los gráficos que les estoy mostrando, los ejemplos, ¿no? Donde hay maldita.es, si no la conocen, es una web muy importante española que identifica noticias falsas, ¿no? Y que, bueno, pues funciona muy bien, ¿no? Bueno, otro aspecto relevante es que estamos viendo cómo el lenguaje y la retórica pues acaban siendo las herramientas que se utilizan muchas veces para manipular y para engañar, ¿no? Entonces, la COVID nos ha traído pues un montón de palabras nuevas o de palabras que ya existían y que no conocíamos y que han empezado a utilizarse de una manera muy generalizada. Es interesante precisamente también esta situación para reflexionar sobre cómo funciona el lenguaje, ¿no? Sobre cómo la realidad cambia, surgen necesidades de denominar estas nuevas realidades y por eso se crean palabras nuevas, ¿eh? Y a partir de aquí también surge la necesidad de manipular, de engañar y de persuadir a partir de este lenguaje y también surgen retóricas y prácticas nuevas, ¿no? Entonces aquí les he traído un artículo que habla precisamente de las palabras nuevas que han llegado con la COVID y un afiche, un cartel muy famoso de la Federación Internacional de Bibliotecas del mundo que explica cuáles son los criterios fundamentales para identificar las noticias falsas, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que otra cosa que también hemos descubierto con la COVID es que hemos empezado a leer más cifras, ¿no? Yo recuerdo en marzo, en plena primera ola de COVID aquí en España, que estábamos todos confinados, ¿no? Estuvimos bastantes semanas confinados sin poder salir de casa prácticamente. Y entonces cada noche pues yo me dedicaba a escuchar las noticias de los muertos diarios que había habido, ¿no? Y era absolutamente tétrico, era deprimente, ¿no? Y entonces empezabas a compararlos entre países, ¿no? Y decías, bueno, pues en Francia están así, en Alemania están así, ¿no? Y claro, luego empezabas a leer y te contaban que, claro, que la manera de contar los muertos o los afectados o los hospitalizados en los países de la Unión Europea pues no era igual, y que en Francia, por ejemplo, las personas que fallecían en su casa, pues aunque hubieran fallecido de COVID, no formaban parte de las estadísticas. En Alemania no siempre tenían toda la información actualizada de todos los lands, de todas las regiones, ¿no? Y entonces llegabas a la conclusión que las cifras que estabas viendo no eran correctas o no eran fiables, ¿no? Y entonces, poco a poco hemos ido tomando conciencia de la manipulación de las cifras, ¿no? Por ejemplo, ahora en España hay una controversia precisamente respecto a si la Comunidad de Madrid, que tiene un gobierno de un color, y el gobierno español, que tiene otro color político, pues están utilizando cifras veraces o no. Y hay sospechas muy claras de que ambos o todos están utilizando las cifras en provecho de sus intereses personales, legítimos, pero personales, ¿no? Y entonces yo creo que poco a poco nos hemos ido dando cuenta que las cifras no siempre son fiables. O sea, no siempre denominan las mismas realidades.
cuantifican hechos diferentes, ¿no? Luego también aparecen conceptos distintos, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos aquí en Cataluña pues tenemos lo que se llama el índice de replicación, que es la cantidad de personas que un infectado puede contagiar, pues que está por debajo de 1, lo cual es bueno, porque significa que estamos bajando, ¿no? Pero por otro lado tenemos el índice de personas que están en la UCI, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, que está alto, porque llega después. Y luego tenemos el índice de infectados diarios, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, pero ¿cuál de estas 3 cifras, que son muy distintas, es la más importante? Y para eso necesitas saber de epidemiología y de medicina, ¿no? Y no es tan sencillo, ¿no? Y entonces, poco a poco, yo creo que podemos darnos cuenta que las cifras también manipulan, que las cifras no son tan frías, neutras y objetivas como tradicionalmente habíamos pensado, sino que son también instrumentos para reflejar contenido y que las personas las utilizan en beneficio propio para defender sus puntos de vista y atacar los otros, ¿eh? Entonces, este es un buen ejemplo también de cómo pues, nos conviene estar muy atentos y leer con más criticidad las cifras que vemos. No son mejores que las palabras realmente, ¿no? Todo depende de cómo se utilicen, ¿no? Y llegamos a la parte de la enseñanza, ¿no? De cómo ha cambiado nuestra manera de enseñar con esta situación. Y bueno, evidentemente ha cambiado muchísimo y puede ser muy diverso dependiendo del lugar donde estén ustedes, de las normativas políticas que tengan de prevención sociosanitaria, de la pandemia, y incluso pueden ir variando según las semanas. Aquí les he seleccionado algunas fotografías para ver distintas situaciones. Entonces, esta primera que ven ustedes a la izquierda, que estoy marcando ahora, es una fotografía de una escuela madrileña actual, más o menos, donde pueden ver ustedes que se hacen clases presenciales, pero que los alumnos están muy separados, que mantienen la distancia social de 2 metros, 1,5 metros, ¿no? Que todos están con la mascarilla, ¿no? Pueden ver, con las dificultades que esto implica, ¿no? De poder comunicarte, etcétera, etcétera. Y aquí ustedes pueden ver una reunión de mayo de este año con mis estudiantes de formación de profesorado. Entonces estábamos todos confinados y la única posibilidad de educación era a través pues de, esto era, creo que fue un Meet, ¿no? Un Meet, un Zoom, un Skype, etcétera, ¿no? Aquí en la derecha tienen otra cosa que es la fotografía de arriba es de otra época, o sea, antes de la COVID, pero la sala es la misma que ven abajo, aquí. Y ustedes pueden ver cómo hay algunos alumnos presenciales con mascarilla y luego hay otros que están en su casa y están conectados por videoconferencia, ¿no? Esta es una aula híbrida que corresponde a lo que sería la escuela de formación permanente, de actualización de posgrados de mi universidad, que quizás sea el lugar más sofisticado que yo conozco, con más recursos para enfrentarse a esta situación, ¿no? Entonces ellos ya tienen unas salas en las que es todo mixto, de modo que los alumnos, dependiendo de la situación, asisten físicamente o se quedan en su casa y asisten a la clase en línea, ¿no? Y entonces el aula pues tiene espacios físicos para ocupar, como ven ustedes aquí, pero también tiene unas pantallas muy grandes donde se proyectan los estudiantes desde su casa. Tienen una cámara, ven ustedes la cámara que estoy marcando ahora, pues esta cámara tiene tracking, tiene movimiento y detecta el movimiento del docente que está enfrente. Ven ustedes el docente que está aquí, representado en una pantalla, que es la grabación de esta cámara, ¿no? De modo que la cámara sigue al docente. El docente tiene marcado en el suelo de la sala, del salón de clase, la línea que no puede cruzar para estar siempre dentro del espacio. Y incluso la cámara es tan potente que permite que tú, desde tu casa, por ejemplo, puedas ampliar con un zoom
la imagen y puedas ver, por ejemplo, lo que ha escrito en la pizarra el profesor a tamaño más grande. Imagínense, ¿no? Claro, esto es perfecto porque además, dependiendo de la situación, por ejemplo, si un alumno pues da positivo en una prueba de antígenos o PCR en estos momentos, pues puede seguir en cuarentena la educación, el curso en línea, ¿no? Y cuando ha acabado la cuarentena puede regresar. De modo que en cada clase el profesor no sabe cuántos alumnos va a tener físicamente allí o cuántos alumnos va a tener en remoto, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, maravillas de la tecnología y de los recursos, pero es evidente que esta situación no es extensible a toda la educación porque no tenemos, desafortunadamente, todos estos recursos, ¿no? Pero es un buen ejemplo para mostrar que la tecnología, bien utilizada, suple parte de esta situación terrible que tenemos, ¿no? Pero por ahora lo que ha ocurrido aquí en España, si tenemos que ser totalmente honestos, es que la pandemia lo que ha demostrado es que no estamos preparados para hacer educación a distancia. O sea, ni todos los alumnos tienen recursos para tener un portátil o para tener acceso a Internet, ni los propios docentes estamos preparados para hacer clases en línea, ni los materiales están también preparados para esta situación, y en general, pues yo creo que esta situación nos ha mostrado las debilidades que tenemos en este sentido y el camino que tenemos que seguir para poder aprovechar esta situación. Creo también que estamos aprendiendo que es posible hacer algunas cosas en línea de manera bastante bien si tenemos los recursos y la formación adecuada, y que probablemente pues algunas de las cosas que han llegado en una situación de crisis y en una situación pues difícil, pues se van a quedar cuando se haya ido el virus, que se irá seguro, más pronto que tarde, ¿no? Pero probablemente pues nos vamos a quedar con alguna cosa de las que hemos aprendido y que pueden ser efectos secundarios positivos de esta situación, ¿no? Aquí tienen ustedes una pequeña comparación rápida de lo que es la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia, y voy a comentar solo algunos puntos, ¿no? Yo creo que en la enseñanza presencial básicamente se cuentan las horas de contacto con el alumno, ¿no? Las horas de clase, ¿no? Pero en cambio en la enseñanza a distancia esto no funciona así, ¿no? Básicamente lo que se calculan son las horas de aprendizaje, las horas de estudio que realiza el alumno, ¿no? Y las horas de enseñanza, por ejemplo, digital, sea síncrona o asíncrona, o sea, en tiempo real o no, pues es una parte muy pequeña de las horas de aprendizaje, ¿no? Entonces este es un cambio que yo creo que no hemos realizado bien en esta circunstancia, probablemente porque los docentes hemos pasado pues sin preparación y casi de la noche a la mañana de dar clases en el aula, en algunos casos, pues a tener que dar clases por internet. Y lo que hemos hecho ha sido replicar los horarios y los roles y la situación que teníamos previamente, pero esto no puede funcionar de este modo. Creo que también en lo que es la enseñanza remota, ¿no? Bueno, después lo explicaré, en la enseñanza remota se está abusando mucho de la magistralidad, ¿no? Porque quizá es lo más fácil cuando se está trabajando a distancia, que es sencillamente empezar a hablar por Skype o por Meet y tener a los alumnos escuchando allí, pero esto si ya es muy difícil en el cara a cara, imagínense a distancia, o sea, a distancia 2 o 3 horas de pantalla, de estar enganchado a la pantalla, son insoportables. Es muy difícil, ¿no? De modo que hay que buscar otro tipo de avances, ¿no? Hace ya años que se lanzó un proyecto que se tituló One Laptop per Child, un ordenador o un portátil por niño. Aquí les he buscado algunas fotos de los portátiles. Fíjense en estos portátiles de juguete, eran unos portátiles de 100 euros, ¿no? De $100,
y se utilizó para digitalizar pues algunos centros, por ejemplo en África o en Asia o en Europa o en América, que podían tener alumnos vulnerables o escuelas de alta complejidad, etcétera, ¿no? Y bueno, era una muy buena idea, pero yo creo que los resultados no fueron muy buenos o no fueron tan buenos como se esperaba. Y lo que aprendimos de este proyecto es que el proceso de digitalización requiere de muchos años. O sea, puede ser muy costoso, pero posible comprar equipos para todos los alumnos de una escuela, poner cables y conexión wifi a todas las aulas para poder conectarse. Esto se puede hacer en poco tiempo, con cierto dinero, pero en cambio la mente de los alumnos y la mente de los profesores no cambia de la noche a la mañana. Y los estudios que se han hecho en este sentido nos dicen que se requieren 3 años como mínimo para poder desarrollar un cambio tecnológico de estas características. Probablemente la situación de la COVID pues nos ha permitido acelerar un poco por necesidad de esta situación, pero evidentemente necesitamos tiempo para digerir y para adaptarnos y para sacar el mejor provecho de esta situación, ¿no? Las herramientas nos facilitan algunos recursos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen Collaborate Plus. Es un sistema que permite, aquí ven ustedes una clase en catalán, con mis alumnos, y aquí ven ustedes, aquí me ven como profesor, lo ven, y aquí pueden ver cómo yo creé 4 grupos de trabajo, con los nombres de los alumnos ocultos, y que aquí ven pues uno de los grupos, en el que pueden ver pues los 4 alumnos que están trabajando juntos, ¿no? Claro, son alumnos que aspiran a ser profesores de secundaria, tienen 25 años, un poco más quizá, ¿no? Son adultos, están preparados, están formados, son responsables, ¿no? Entonces con ellos se puede trabajar en grupos en línea, ¿no? Pero con niños y sin esta formación es mucho más difícil, ¿no? También la tecnología nos ofrece muchos trucos. Por ejemplo, en las plataformas digitales se traquea, se graba todo el comportamiento de los alumnos, ¿no? De modo que nosotros con Big Data, con datos masivos, podemos saber exactamente pues cuántas veces ha entrado el alumno, cuántas veces ha realizado cada ejercicio, qué dedicación ha hecho a la actividad, y podemos ver, por ejemplo, con este estudiante A, pues toda la dedicación que ha hecho a un curso, ¿no? Y eso nos va a ayudar a los docentes a conocer mejor el trabajo que ha hecho el alumno y a poder desarrollar mejor la educación, ¿no? Pero bueno, otra última idea, y ya me voy al epílogo para acabar, sería que esta situación de COVID nos ofrece contextos y posibilidades muy interesantes para trabajar todas las áreas del currículum, ¿no? O sea, la situación ha sido tan impresionante y ha afectado a todos de una manera tan intensa, ¿no? A los niños, por ejemplo, encerrándolos en su casa, impidiendo que puedan abrazar a sus amigos, que puedan ver a sus abuelos, etcétera, que los niños también tienen ganas de conocer, ¿no? Y entonces es una buena posibilidad trabajar la lectura con ellos, de textos de actualidad o de pequeños cuentos que traten estas cuestiones. También pueden escribir sus sensaciones, su situación en la escuela, en un blog público que puede ser interesante para sus familiares, para sus abuelos que no pueden ver. Podemos trabajar el lenguaje con las nuevas formas de uso lingüístico que ha generado esta situación. Podemos trabajar las matemáticas también para entender cómo se miden estas cifras que he comentado, las ciencias, evidentemente. Podemos trabajar geografía y historia pues a partir de los datos mundiales sobre incidencia de la COVID, de modo que yo creo que esta situación también tiene algunos aspectos que pueden ser aprovechables en la escuela y que haríamos bien de capitalizar, ¿no? Bueno, he publicado algunas cosas al respecto y ustedes tienen aquí los datos. Esta revista peruana es libre de acceso y el artículo sobre foros y chat también lo pueden encontrar en la red. Y acabo ya con un epílogo, con algunas ideas
de la lectura y la escritura en tiempos de este bicho que ven ustedes aquí con un ojo, que nos conviene, pues bueno, aceptar y ridiculizar o humorizar, ¿eh? Y entonces yo diría que, bueno, que esta situación también modifica nuestras maneras de leer y escribir, porque vivimos en comunidades letradas, o sea, no es solo una cuestión de leer novelas, sino que es una cuestión de entender lo que está pasando, de conocer las normas que regulan mi vida, de poder pedir determinadas ayudas escribiendo textos, etcétera, ¿no? La situación es tan terrible que nos ha exigido leer textos nuevos, textos más complejos, que también tienen manipulaciones, que evidentemente esconden su ideología, y nos plantea pues nuevas dificultades a las que tenemos que enfrentarnos, ¿no? La situación también ha acelerado, ha incrementado algunas tendencias que ya se veían, ¿no? De codificar las calles, de tener más acceso a la información científica, de preocuparse más por identificar las ideologías, por identificar las noticias falsas, ¿no? Y también, evidentemente, pues todos hemos incrementado nuestra presencia en Internet, ¿no? Algunos quizá ya estaban muy presentes, pero esto ha sido pues una gran oportunidad para descubrir las videocharlas como esta, los encuentros, etcétera, ¿no? Y para ver que, pues bueno, quizá pueda ser la mejor opción. Yo este fin de semana tuve la oportunidad de estar en las Islas Canarias, un lugar que no está muy afectado, para asistir a un encuentro de profesores presencial, ¿no? De los pocos que se están realizando. Y entonces lo que yo les puedo decir es que fue muy agradable y todos estábamos muy contentos, pero claro, o sea, todos estábamos con la mascarilla, todos estábamos a 2 metros de distancia, no nos podíamos tocar, no podíamos tomar un café juntos, era más difícil entenderse con la mascarilla, de modo que llega un momento que dices, bueno, pues habrá que valorar qué es lo mejor, ¿sabes? Porque a veces quizá pues una comunicación de este tipo en línea bien organizada pues puede tener más impacto y puede resultar más cómoda en este contexto. En definitiva, para terminar, no vamos a sobrevivir más por ser más fuertes o por ser más inteligentes, sino, como nos decía Charles Darwin, por adaptarnos mejor. El que sobrevive es el que se adapta mejor a la realidad y en eso estamos, ¿no? De modo que muchas gracias y muchos saludos desde Barcelona. Daniel, de verdad, muchas gracias por tu ponencia. Si estás de acuerdo, pasamos entonces en este momento a un par de preguntas que queremos transmitirte, que ha hecho nuestro público a través del chat y que por razones de tiempo hemos priorizado pues algunas de ellas. Lo primero que queremos preguntarte, Daniel, es justamente cómo los lectores pueden diferenciar lo verdadero de lo falso cuando sabemos que los medios de comunicación sirven en muchos casos a intereses particulares. Bueno, pues es una pregunta compleja porque, en primer lugar, no está tan claro lo que es verdadero y lo que es falso. Normalmente las manipulaciones, las noticias falsas utilizan parte de la verdad para engañar mejor. Entonces, y además, puesto que cada vez la audiencia nos vamos acostumbrando a las noticias falsas, pues van buscando nuevas maneras de sorprendernos, ¿no? Nuevas maneras de confundirnos, de engañarnos, ¿no? Pero hay algunas indicaciones básicas, ¿no? Que son, pues, la primera es la de buscar siempre confirmación de la información que estamos leyendo, ¿no? O sea, si nos han enviado un meme, unos amigos, si hemos leído un post en Facebook o en Instagram, pues no lo demos por cierto. O sea, hay que poner en duda todo, ¿no? Y hay que mirar si esta noticia ha aparecido en otros lugares o no. O sea, normalmente cuando buscas una noticia o un hecho en otra fuente,
pues si lo encuentras es que tiene más veracidad, ¿no? Y normalmente las mentiras y las manipulaciones no se replican, ¿sabes? Otra idea es verificar la fuente, ¿no? Si es un periódico de calidad, si es una universidad prestigiosa, si es alguien conocido, ¿no? Normalmente los engaños no tienen autor, ¿no? Se presentan como informaciones sin autoría, anónimas, ocultas, ¿no? Luego puedes leer atentamente la noticia e intentar buscar su coherencia, intentar entender si realmente es plausible, es veraz, es verosímil. Puedes chequear datos en Wikipedia. Lo último que hay que hacer es compartir la noticia. O sea, lo último que hay que hacer es reenviarla a tu grupo de WhatsApp. Esto es lo que hay que evitar, porque así es como viven las falsedades. Muchas gracias, Daniel. Y otra de las preguntas que nos llega justamente es, en tiempos de pandemia, ¿cuál es el valor de mediar la lectura de literatura y de fantasía? Pues yo diría que tiene que ser el mismo que cuando no hay pandemia, ¿no? Me gusta mucho la palabra mediar, creo que es una palabra muy adecuada, porque hace años el problema que teníamos era el acceso. O sea, la gente no leía porque no tenía libros, porque no podía acceder a los libros, porque éramos todos muy pobres culturalmente. O sea, en las casas había pocos libros, pocos documentos. Las casas más afortunadas podían tener, podían tener una biblioteca, unos estantes de libros, ¿no? Y en cambio ahora, pues con Internet accedemos a muchísimas cosas, ¿no? Hay muchas políticas públicas de acceso a las bibliotecas físicas y en línea, de acceso a la música, de acceso a acontecimientos culturales. Entonces ya no somos tan pobres en este sentido, ya podemos acceder a las obras, ¿no? Pero poder acceder no significa poder entender, poder comprender, poder darle significado. Y para eso necesitamos a alguien que entienda el libro, ¿no? Entonces la figura del mediador, del docente, del bibliotecario, del papá y la mamá, del hermano mayor, del amigo, que dedica tiempo al neolector o al lector en formación para trabajar con él y el libro o la web o el periódico y para mostrarle cómo hay que hacer para conseguir un significado relevante, pues este es un trabajo todavía más importante en esta época, ¿no? Si además hay limitaciones para acercarte a los chicos, para tocarlo o para estar juntos, para poder hablar sin mascarillas, pues entonces el papel del mediador tiene más dificultades, pero sigue siendo igual de necesario, sigue siendo imprescindible, ¿no? Porque solo con acceso a la información no se consigue la comprensión. Muchas gracias, Daniel. De verdad, desde el 14º Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, te damos las gracias por estas reflexiones. Aprovecho también para agradecer a la intérprete en lengua de señas colombiana que tiene este evento nacional y es Fanny Bolívar, así que muchas gracias a ellas. Para todos los participantes de este evento, les pedimos que continúen conectados con nosotros. A continuación llega el conversatorio Retos y oportunidades de los mediadores de lectura en entornos digitales. El encuentro nacional va hasta el próximo sábado 14 de noviembre con una programación que esperamos disfruten muchísimo. Así que Daniel, Fanny, todas las personas que están conectadas con nosotros, de verdad, muchas gracias. Esta fue la franja inaugural. Hasta pronto.